con todos. Soy Yasmín Quispe, ingeniera ambiental, integrante del programa de interacción ambiental del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. Agradecemos su presencia en el ciclo de conferencias de actualización profesional en seguridad y salud en el trabajo. Quien moderará esta conferencia será Mariel Simeón Sánchez, ingeniera ambiental por la Universidad Alas Peruanas y estudiante de maestría en regulación, gestión y economía minera de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en consultoría ambiental en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para proyectos de Greenfield y Brownfield del sector minero, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Agradecemos su presencia en este segundo día del ciclo de conferencias de actualización profesional en seguridad y salud en el trabajo. De parte del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, sean bienvenidos. Esta conferencia consistirá en la exposición del tema 2, denominada Medición de vibración en equipos de minería. Al término tendremos una ronda de preguntas, las cuales mediante el chat pueden ser formuladas por ustedes, participantes y público en general. Finalizando, se darán unas palabras de cierre. Asimismo, les invito a compartir esta transmisión en vivo. En esta oportunidad tendremos como expositor a José Eduardo Tualino Guayanay, bachiller de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, con estudios de posgrado en Sistemas Integrados de Gestión, especialización en Salud, Seguridad Ocupacional, implementador de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, especialista en evaluación y control de riesgos laborales, consultor en higiene industrial y ergonomía y entrenador del Instituto de Seguridad Minera. Buenas noches, les cedo el uso de la palabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con esta ponencia. Vamos a revisar rápidamente todos los aspectos involucrados con este agente físico que es la exposición a vibraciones en humanos. Vamos a empezar reforzando primero la competencia de la higiene ocupacional. La higiene ocupacional, la disciplina encargada, de acuerdo a la definición de la AIOHA, es la disciplina encargada de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos. Los riesgos asociados en el ambiente de trabajo. Hoy en día se aprecia mucha participación de diversos profesionales realizando, ¿no?, actividades de prevención, y eso es importante. De hecho, nuestro país necesita muchísimos profesionales, ¿no?, dedicados a la prevención tanto de los accidentes como de las enfermedades ocupacionales. Y una buena fuente de referencia para informarnos un poco más es justamente revisando, ¿no?, la página de la AIOHA. Las vibraciones, en realidad, de acuerdo a este concepto del convenio 148 de la OIT, se refiere a todo movimiento transmitido al organismo del cuerpo humano por medio de estructuras sólidas. Esta exposición o esta transmisión se da normalmente durante el uso de equipos, ¿no?, equipos mecanizados, equipos eléctricos, equipos neumáticos. Presentes obviamente en las actividades mineras, obviamente también se presenta mucho en el sector construcción. Para poder evaluar, medir la vibración, debemos de considerar el término amplitud de la vibración o magnitud de la vibración. Y la unidad de medida son los metros sobre segundo al cuadrado, porque se define como una unidad de aceleración. Lo que evaluamos es el desplazamiento oscilatorio, ¿no?, de los objetos o de los cuerpos que están justamente conectados, apoyados sobre estructuras. El otro parámetro a tener en cuenta es la frecuencia. La frecuencia se refiere a la repetición, ¿no?, al número de veces que el objeto vibra por segundo. Es un parámetro importante a tener en cuenta también cuando se habla de vibraciones. Por ejemplo, en base
a las vibraciones, vamos a clasificar como vibración, perdón, en base al parámetro frecuencia, vamos a clasificar las vibraciones. Vibraciones de muy baja frecuencia, de baja frecuencia y de alta frecuencia. De 1 a 20 Hz vamos a considerar vibraciones, por ejemplo, perdón, aquí está mal, menos de 1 Hz. Las vibraciones menores a 1 Hz son todas aquellas vibraciones presentes, por ejemplo, en el transporte. Cuando ustedes se desplazan en un vehículo, cuando ustedes se desplazan en un tren, se desplazan en un avión, hay un movimiento de balanceo. Ese movimiento es justamente que se percibe, es la vibración. Si la frecuencia que estamos considerando es la que produce un tractor, una máquina, una carretilla, un equipo, por ejemplo, un tambor, ¿sí? Equipos musicales también, emiten una frecuencia menor a 20 Hz, entonces vamos a considerarlas de baja frecuencia. Y las frecuencias entre 20 y 1000 Hz son aquellas frecuencias de mucha mayor frecuencia, son aquellas, perdón, aquella vibración que tiene mucha mayor frecuencia, y esas son generalmente las que emiten todos aquellos equipos mecanizados en las actividades de construcción, ¿no? Aquellos portátiles, por ejemplo, como las perforadoras, rotomartillos, desbrozadoras, lijadoras, motosierras, etc. Los martillos neumáticos, de repente, mucho se aprecia en las vías públicas. ¿Por qué nos interesa evaluar o conocer más de las vibraciones? Esta información que comparto es la que ha publicado la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta agencia ha publicado una información, ya desde varios años viene haciendo seguimiento, ¿no?, hacia los efectos, ¿no?, en el organismo, o diversas lesiones ocupacionales o enfermedades ocupacionales. De acuerdo a la estadística que maneja esta agencia, ellos consideran que actualmente, ¿no?, uno de los problemas por salud ocupacional en los trabajadores, específicamente en la masa laboral, son las lesiones musculoesqueléticas. Las lesiones musculoesqueléticas ocupan un 60% dentro de la gran magnitud de enfermedades presentes. En un segundo lugar se encuentra un sinnúmero de otras enfermedades agrupadas, ¿no? Los han agrupado ahí, por ejemplo, dolores de cabeza, desórdenes cardiovasculares, desórdenes pulmonares, entre otros. Un 16%, importante también, un 16%, de enfermedades se dan cuenta más relacionadas al tema psicosocial, un 16%. O sea, pero los desórdenes musculoesqueléticos pueden tener diferentes fuentes, eso es cierto, ¿no? Los desórdenes musculoesqueléticos pueden tener origen por posturas corporales, personal administrativo, puede tener fuentes de repente también por levantamiento manual de cargas, levantamiento inadecuado de cargas. Bueno, entonces compartamos el siguiente reporte. El mismo reporte de la Agencia de la Seguridad y Salud Ocupacional, de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Europa, reporta que las lesiones justamente en espalda y en miembros superiores e inferiores están relacionadas principalmente por vibración. Ese es el reporte que nos toma una mayor atención, y de hecho a la Comunidad Europea la involucró mucho, y a partir de ahí se empezaron a hacer mucho mayores exigencias, ¿no?, al estándar del equipo, del producto, de la máquina que sale a la venta en Europa. Los equipos, las máquinas, las herramientas europeas salen bajo un estándar de control respecto al nivel de vibración que pueden emitir. De igual manera respecto a la emisión sonora.
No lo acabé de compartir aquí en la diapositiva, pero sí, en el Perú el primer lugar y de lejos, el primer lugar en lesiones, en enfermedades ocupacionales en Perú está la hipoacusia laboral. El primer lugar, de lejos. Ahora, de hecho, también muchos de nosotros de repente conocemos más respecto a la hipoacusia que otras enfermedades ocupacionales. Los desórdenes musculoesqueléticos han empezado a tomar mayor auge en respecto al conocimiento y a la clínica de los mismos, o no solamente al tratamiento, sino también al diagnóstico, recién, desde que, bueno, en todo caso tomó mucho auge desde el año 2008, cuando se publica la norma peruana, ¿no? La norma básica de ergonomía. Considerando que hay diferentes niveles de frecuencia, vamos a relacionar justamente los niveles de frecuencia con, ¿no?, la exposición laboral. Si yo al sentarme en un bus percibo un nivel de vibración, si yo al subir un avión percibo un nivel de vibración, ¿eso podría ocasionar una lesión? ¿Eso podría ocasionar una enfermedad? Bueno, vamos a analizar en unos momentos los factores. En principio, ¿qué parte del cuerpo se va a afectar por exposición a vibración? Denominamos, bueno, se define, ¿no?, está definido como vibración de cuerpo entero. De hecho, en nuestra legislación está tipificado un valor límite permisible por exposición a vibración de cuerpo entero. La vibración de cuerpo entero se presenta hacia el trabajador expuesto, ¿no?, a la operación de una maquinaria, de un equipo. Le llaman en minería los equipos de línea amarilla. Los volquetes, los equipos pesados, los vehículos pesados inclusive. Aquellos que se caracterizan por emitir una frecuencia entre 0,5 Hz y 80 Hz. Ese rango está tipificado en las vibraciones de cuerpo entero. El límite permisible en Perú por exposición a vibración es 1,15 metros por segundo al cuadrado. Recuerdan que la magnitud, ¿no?, la unidad de medida, dijimos, era metros por segundo al cuadrado. Bueno, 1,15 metros por segundo al cuadrado. Tenemos aquí en imágenes justamente equipos mineros, ¿no? Ahora, como ustedes están viendo justamente en estas imágenes, hay 12, al menos en esta primera imagen, perdón, en esta primera imagen tenemos un equipo que se usa mucho en minería a tojo abierto, ¿no?, para el traslado del material. Para el traslado del material, el acarreo del material que sale del área de operaciones. Y se va desplazando hasta el estado primario. Entonces, este vehículo tiene un desplazamiento sobre una superficie. Tal vez alguien me diga, José, pero en minería es importantísimo que este desplazamiento sea lo más rápido posible. Bueno, justamente, la velocidad es un factor que va a contribuir a incrementar los niveles de vibración. Otro detalle a tener en cuenta, bueno, en la minería a tojo abierto, José, acá se hace un mantenimiento importante a la superficie del terreno porque necesitamos que el vehículo vaya lo más rápido posible, justamente. Muy bien. ¿Y los vehículos que se transportan en minería subterránea? En minería subterránea, los camiones mineros, los volquetes, en todo caso, dentro de minería subterránea, hacen un desplazamiento. También se procura que sea lo más rápido posible y se busca afirmar el terreno, ¿no? Pero de todas maneras hay desplazamientos sobre zonas agrestes. El equipo, por ejemplo, las palas mecánicas, las excavadoras, son equipos que también emiten vibración de cuerpo entero al operador de dicho equipo. En minería subterránea, además de los volquetes, los equipos de perforación, los jumbos, los vehículos que acarrean, los dumpers. Ahí estamos viendo ejemplos de la exposición a vibración de cuerpo entero. José, pero en minería, de repente en minería mecanizada, podemos hablar de camiones, de jumbos. Hay minería convencional, donde usamos un jacklet, ¿no?, una perforadora portátil.
Muy bien, ese equipo emite exposición a vibración al colaborador mano-brazo. También se le llama vibración segmentaria, ¿no? O exposición segmentaria. Segmento mano-brazo. Se caracteriza porque las frecuencias van entre 8 y 1000 Hz. De hecho, inclusive la IOHA considera que la exposición a vibración ocupacional debería considerarse hasta 1500 Hz. Bueno, los equipos consideran actualmente a 1000 Hz. Por ejemplo, justamente las perforadoras. En minería, las Jackless. ¿Qué otro equipo más se utiliza en minería convencional? Motosierras. No tenemos mucha... necesitamos madera para poder apuntalar ciertas zonas de la zona de trabajo. Motosierras. En talleres de mantenimiento, porque también hay talleres de mantenimiento en minería. Las amoladoras. Mantenimiento, track shop para mantenimiento de los camiones, de los volquetes. Equipos neumáticos para retirar los pernos de los neumáticos. Hay exposición mano-brazo. Este es un dato que lo sabe seguramente correctamente un ingeniero mecánico. Entre los higienistas no lo manejan mucho, pero es necesario también conocerlo. La vibración es un parámetro importantísimo para el mantenimiento predictivo. Por lo tanto, cuando vayas a hacer tus evaluaciones, cuando consideres hacer un diagnóstico de evaluaciones de vibración en una empresa, conversa con el área de mantenimiento. ¿Cuáles son los programas de mantenimiento predictivo que tienen? ¿Qué periodo están considerando como alerta, ¿no? En las evaluaciones de vibración? Dentro del punto de vista del mantenimiento predictivo, la emisión de vibraciones de un equipo ya es una alerta. Ya es una alerta temprana que el equipo requiere una intervención. Dicen que las elevaciones o el incremento de vibración de un equipo se puede identificar hasta 3 meses antes del daño, ¿no? O del daño que pueda sufrir un equipo. De ahí la importancia del personal de mantenimiento de ejecutar evaluaciones de vibración. Entonces, ¿por qué no aprovechan y hacer evaluaciones de vibración al personal operativo? Porque no es el mismo equipo. No es el mismo equipo. Las mediciones, los equipos para medir vibraciones en el área de mantenimiento no son los mismos equipos. De hecho, necesitan usarse equipos especiales para medir la exposición a vibración en humanos. No son los mismos que los que se usan para medir vibración de equipos. Ya, tómenlo en cuenta. Miren, el parámetro de vibración es el primero, luego viene el ruido, luego viene el incremento de temperatura, las emisiones de humo y ya, falla en el equipo. 3 meses, 2 semanas, los niveles de ruido importantes ya involucran que está muy próximo al equipo a detenerse, a detener su operatividad. Pero las vibraciones es 3 meses antes. ¿Eso qué quiere decir también? ¿Cómo lo podemos interpretar? Que si el área de mantenimiento predictivo te está diciendo que el equipo ya está emitiendo niveles de vibración por encima de lo normal, ¿eso también podría afectar al trabajador? Obviamente, obviamente. Te están mandando un mensaje directo. Manuales de mantenimiento predictivo, revisemos. Ahí van a encontrar esto. Obviamente, de acuerdo a cada equipo, podemos afinar esos márgenes, ¿no? esos valores de antelación al problema. Decíamos de manera general, gruesa, ¿no? De los desórdenes musculoesqueléticos. Es un tema muy amplio. Específicamente, ¿qué tipo de lesiones podría generar la exposición a vibración? Bueno, se ha determinado, ¿no? Se han hecho comparaciones en evaluaciones, puestos de trabajo, que las deformaciones en las vértebras se pueden dar por justamente vibraciones a 4 Hz. Baja, ¿no? Baja frecuencia. ¿Se recuerdan? Dijimos entre 1 y 20 Hz eran bajas frecuencias. Daños en el sistema ocular, 10 Hz. Se agrava la circulación entre 3 y 6 Hz. Estamos hablando de la frecuencia, no de la intensidad, cuidado, ¿no? Trastornos gástricos, 4.5 Hz.
A ver, si se recuerdan, no sé cuántos de ustedes han subido a una montaña rusa. O sea, hay unos juegos que le llaman el pollo a la brasa. ¿No? Bueno, alguna vez subí, le llamaban el pollo a la brasa. ¿Por qué se llama pollo a la brasa? Súbete para que sepas lo que siente un pollo a la brasa, ¿no? Literalmente dan vueltas ahí, solamente es darte vueltas, de manera vertical, ¿no? Entonces, hagamos la prueba, ¿no? A ver que vaya a 4.5 Hz de frecuencia, vamos a ver qué consecuencias hay. Vas a sentir las consecuencias justamente de trastornos gástricos. Frecuencias inferiores, entre 0,5 y 1 Hz. Menos de 1 Hz, dijimos que eran muy bajas frecuencias, ¿no? Mareos, náuseas, de repente las incomodidades que sufre un niño la primera vez que sube un vehículo. Hay niños, me ha tocado la oportunidad de estar en un colegio estatal, pues estudiamos un paseo, tuvimos un paseo, me acuerdo, en tercero o cuarto grado, que recién tuvimos un paseo. Y resulta que no íbamos a Ayacucho, no, era solamente hasta Huampaní. No habíamos llegado a Ñaña y un compañero estaba vomitando. Ñaña, o sea, con la justa, creo, 400 metros a nivel del mar. No, no era Soroche, obviamente. Que era, bueno, ahora lo entiendo, ¿no? La vibración del vehículo. Era un vehículo viejito también. Esas vibraciones pueden producir náuseas, mareos. La sensación que sufre un can. ¿Cuántos perritos suben a los vehículos? De repente, cuando un perrito tiene mucha costumbre en subir a un vehículo, feliz de la vida saca la lengüita por la ventana, ¿no? Pero, ¿qué pasa la primera vez que sufre un vehículo? Un can. Experimenten con sus mascotas a ver qué va a pasar, ¿no? Por si acaso lleven una bolsita. Efectos a la salud. Uno de los primeros efectos, por ambos lados, ¿no? Mientras que se descubra y se encuentre el origen del problema, era necesario tomar, ¿no? Mientras que no se conocía el origen del problema, no podíamos tomar acción, hasta que se descubrió el problema, ¿no? Se le llamó la enfermedad de los dedos blancos. Yo no tengo los dedos blancos, pero sí, se caracterizaba porque justamente empezaba a blanquearse la yema de los dedos, ¿no? Y poco a poco ese blanqueamiento iba bajando, ¿sí? Incrementando en tamaño, en área. El fenómeno de Raynaud, ¿no? Esta enfermedad se debe justamente a la poca, como dicen, efecto vascular, a la poca irrigación, ¿no? Llega poca cantidad de sangre justamente a la yema de los dedos. ¿Y por qué llegaría poca cantidad de sangre a la yema de los dedos? Que tenían los dedos hacia arriba, era pintor. No, era por el tipo de actividad, por exposición a vibración segmentaria. ¿Qué habíamos dicho que vibración segmentaria? Vibración mano-brazo. Raynaud, un apellido francés, ¿no? Sí, pues, un francés el que descubrió este fenómeno. Obviamente no fue muy popular su descubrimiento, no fue muy trascendente, bueno, no tuvo mucha repercusión al inicio. Aquí en Sudamérica se conocía muy poco, hasta que se empezó a evidenciar, ¿no? Recuerden que en Perú las enfermedades ocupacionales empezaron a estudiarse a partir de los 60 con mayor intensidad. Alguno me dirá, pero José Carrión, cierto, Carrión era un médico que estudió la afectación de un virus en personal que trabajaba en la construcción del ferrocarril del centro, ¿no? Ya, Perú solamente se dedicaba a una enfermedad productora de exposición biológica. En el Perú se empieza con mayor intensidad con la creación del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el INSU. Se empezó a estudiar exposición a metales. Se empezó a estudiar no solamente exposición a metales, también se estudió los efectos del polvo que ingresaba a los pulmones. Estratégicamente se ubicó, muchos estudios se realizaron en el centro del Perú, en los trabajadores mineros. Una de las características que se iba identificando en algunos trabajadores mineros justamente era el blanqueamiento de las palmas de las manos. En paralelo, en otro país aquí en Sudamérica, específicamente en Chile, se empezó también a identificar esta enfermedad de los dedos blancos. ¿En qué trabajadores? En el personal que realizaba tala de árboles.
uno de los estudios más grandes, más importantes que hizo Chile en tema de salud ocupacional ya desde hace con bastante antigüedad fue justamente esta enfermedad de los dedos blancos en trabajadores, en leñadores, ¿no? Bueno, uno piensa en el leñador con su hacha, no, eran leñadores que usaban motosierras. Y esa exposición por la frecuencia, por la intensidad y mínimo o nulo control de la vibración que emitía el equipo, justamente iba presentando este color blanquecino. ¿Qué otra característica favorece, ¿no?, los efectos vasculares o condición del lugar? El frío. Ustedes saben, bueno, no podemos generalizar, pero por lo menos el 90% de las unidades mineras, si es que no es más, se encuentran en nuestra franja, en la sierra, ¿no?, en la sierra del Perú. Temperatura, entonces va a favorecer justamente una dificultad vascular. Entonces, hay condiciones más favorables, o lamentablemente, para el fenómeno Raynaud. Efectos musculares o musculoesqueléticos, las tendinitis. Producto de la exposición a vibración, también se aprecia, ¿no?, molestias musculoesqueléticas, dolor, incomodidad. Bueno, al principio es incomodidad, después viene el dolor. Lamentablemente, hay muchas enfermedades que tienen sintomatología muy similar. Es como lo que puede estar pasando hoy en día. Oye, me duele la garganta. ¿Me duele la garganta? ¿Estás con fiebre? Ah, seguramente tienes COVID. Podría ser gripe. Entonces, hay enfermedades que tienen síntomas similares. Bueno, algo parecido pasa con este tema, las tendinitis. Puedes tener tendinitis por un esfuerzo importante, de repente estás practicando tenis, de repente cuando estás haciendo esfuerzos al tirar o al jalar algo, o estás expuesto a vibración segmentaria. ¿Qué equipo, qué máquina, qué herramienta estás usando? ¿Es eléctrica, es neumática? ¿Qué efectos en las articulaciones? Y esto no es tan antiguo, pero es importante aclarar que la exposición a vibración más bien genera descalcificación. Y no se había hablado mucho de esto, más se conocía sobre los dedos blancos y sobre las tendinitis, pero hoy se habla de justamente de la descalcificación, y estamos hablando, ¿por qué? Porque esto justamente favorece la deformación. En algunos casos, exposición a vibración genera túnel carpiano. Claro, seguramente me dicen, pero José, el túnel carpiano tiene que ver con la flexión o posición, ¿no?, de la muñeca. También porque ustedes saben perfectamente que las empuñaduras de algunas máquinas, obviamente considerando además la estatura del personal, favorece a que el personal tenga que empuñarlas haciendo una flexión en la muñeca. Esa flexión contribuye aún más a las tendinitis o al síndrome del túnel carpiano. Son efectos de la exposición a vibraciones. 4 factores que tenemos que tener en cuenta que contribuyen a este riesgo. Si estamos hablando de exposición de cuerpo entero, vibración de cuerpo entero, estamos hablando de una máquina, de un equipo de línea amarilla, de un camión, de un volquete. Si estamos hablando de exposición a vibración segmentaria o mano-brazo, nos estamos refiriendo a amoladoras, equipos portátiles. El tiempo, bueno, vamos a revisar entonces el primer factor, vehículos. Muy bien, si son vehículos, tenemos que tener en cuenta, ya lo había dicho hace un momento, ¿no?, la velocidad. Bueno, al margen de la velocidad, además de considerar la velocidad, los mantenimientos había mencionado. El tema del mantenimiento. Toda empresa responsable asegura los mantenimientos preventivos, ¿no?, de acuerdo al cronograma establecido. Los mantenimientos preventivos justamente son una forma de alertar, ¿no?, son una forma de tomar acciones preventivas. Perdón, ya. Decía que el mantenimiento preventivo tiene que ver con las acciones adecuadas para poder realizar un trabajo. Acciones
para que el equipo que estemos usando no se vaya a deteriorar, no se vaya a malograr. Y de manera preventiva tomamos las acciones. Esto aplica para equipos, para máquinas, para camiones, ¿no? En todo sentido. Las condiciones, si estoy hablando de un equipo móvil, si estoy hablando de un camión, un volquete, estoy hablando de minería subterránea o minería a tojo abierto, la condición por donde se desplaza el vehículo. Y por este mismo motivo, cuando tú consideres las evaluaciones, también tienes que considerar, ya tomé como referencia un equipo, ¿no? Vamos a considerar el equipo CAT, código 2315. Ya, si tengo un camión, me puede servir como referencia para el resto. Bueno, depende. Depende si estás considerando, ¿no?, el desplazamiento de todos los equipos en esa zona de trabajo. Bueno, resulta que hay un número de equipos que se desplazan en diferentes condiciones. Entonces, también tienes que considerar el parámetro superficie del terreno por donde se desplaza el equipo. Eso quiere decir que también los equipos que tengan diferente mantenimiento me van a arrojar diferentes resultados. Es posible. En teoría, la empresa debería, ¿no?, respetar los mantenimientos preventivos. Eso de alguna manera asegura un nivel de control. El que la empresa no esté respetando por lo menos los mantenimientos preventivos, lamentablemente ya es una alerta, una mala señal. Y si frente a eso, en tu entrevista inicial, en tu inspección inicial, conversas con el área de mantenimiento y le preguntas qué estás considerando como parámetros para definir los mantenimientos predictivos, no, acá solamente hacemos mantenimiento preventivo. No hay mantenimiento predictivo. Entonces, ni siquiera tienes criterios para definir mantenimiento predictivo. Entonces, esos equipos están mucho más expuestos y posiblemente nadie esté tomando ninguna acción. Las posturas. Hablábamos que el origen de los desórdenes musculoesqueléticos pueden ser diversos. Decíamos que no solamente podemos referirlo a la condición, ¿no?, de vibración del equipo. De hecho, la postura es otro parámetro. ¿Y qué pasa si hago un merge, ¿no? ¿Qué hago si yo, además de altos niveles de vibración, también estoy considerando descuido respecto a la postura que adoptan los conductores? Muchas veces identificamos en las áreas de trabajo que el conductor no sabe cómo regular su asiento. No le dijeron, no sabía que se podía regular el asiento. ¿Eso está bien o está mal? Es un descuido. Si un trabajador no sabe cómo regular su asiento, ¿qué nos garantiza que esté tomando una postura adecuada? También, lamentablemente, encontramos puestos de trabajo que el colaborador conoce que el asiento se puede regular, pero este que está usando no se puede regular. No sé qué le ha pasado al asiento, no se puede regular. Y lo reportantes, sí, hace tiempo le he dicho. Hace 2 meses, 3 meses. Posturas inadecuadas forzadas por la condición del mobiliario. Podríamos decir que en algunos casos es culpa del trabajador, en algunos casos son trabajadores que consideran, voy a tomar mucho tiempo regular mi asiento, me quedo como estoy, ¿no? Y después están haciendo los esfuerzos por doblar el cuellito para cuando, ¿no?, porque no ha regulado la ubicación de los espejos, no ha ubicado correctamente el asiento para poder alcanzar el freno, los pedales, ¿no?, a pesar que está considerado como parte del procedimiento. Volvemos a reiterar el tema de la velocidad. Todo aquel que trabaja en minería sabe que el tiempo es oro. Bueno, si trabajo en cobre, el tiempo es cobre. Bueno, no es necesariamente así, sino que necesitan, ¿no?, y de hecho hay incentivos importantes por cumplir las cuotas de producción. Ya muchas unidades mineras han tomado como referencia el considerar adicionalmente el factor seguridad. Muy bien, vamos a dar el bono de productividad, porque se cumplió la cuota de productividad, pero no se cumplió la cuota de seguridad. Entonces,
se mocha y se resta ese bono de productividad. Muchas unidades mineras ya están adoptando esa política. ¿Es necesario? En todo caso, donde le he visto que la han implementado, han habido buenos resultados. De hecho, los mismos trabajadores me comentaban, José, aquí antes todo el mundo se preocupaba solamente por la productividad. ¿Quién se va a querer quedar sin bono, José? Entonces, es necesario gestión, bonos de productividad alineados, cerrados, condicionados a bonos de seguridad. Que no sirve que estemos produciendo más y siguen incrementándose también el número de accidentados. De hecho, lo saben mejor las grandes empresas, que van a tener dificultades para colocar justamente sus productos. Si les estoy comentando que los europeos están exigiendo a los fabricantes de equipos que sus equipos no emitan altos niveles de vibración, que no emitan incremento de ruido, ¿cómo van a estar comprándole a empresas que sí tienen un importante número de accidentados o que ya empiezan a reportar enfermos ocupacionales? Ojo, en el Perú todavía estamos en ese tema, todavía neófitos, ¿no? Estamos todavía muchos enfermedades profesionales. No, eso no hay. Perú tiene su legislación, su ley de seguridad y salud en el trabajo desde el año 2011. O sea, pero el reglamento minero es más antiguo, es correcto, ¿no? Desde el 92 hay un reglamento de seguridad en minería. El 2001 salió mucho mejor, se mejoró de manera importante. El 2010, el 2016, el vigente, ¿no? Bueno, y las modificatorias del 2017, pero tenemos una ley recién desde el año 2011. Bueno, ya no es tan recién, ¿no? Ya está por cumplir 10 años. Lo que quiero decir es que, ¿qué pasa en las otras experiencias, en otros países? Colombia, su ley de seguridad tiene 35 años. Chile tiene más de 60 años. En esos lugares, con mayor antigüedad de vigencia de una ley, lo más frecuente son los juicios a las empresas. Tal vez hoy hay juicios laborales, ¿no? Hay tribunales laborales que se encargan de repente, atender reclamos porque lo despidieron, porque se accidentó, porque murió. ¿Cuántos casos hay de porque alguien se quedó sordo, le está reclamando, está hablando un proceso judicial? Porque alguien está con cáncer del pulmón, porque creo que hubo un caso, ¿no?, mediático importante a una empresa minera hace unos años, 2013, si no me equivoco. Fue muy fue mediático, ¿no? Salió en televisión. Una demanda de un trabajador que aducía que el cáncer que estaba sufriendo el producto de la exposición laboral. No hay muchos casos de estos, pero conforme sigan incrementándose los años, conforme desde el año 2011 ya empiece a haber, porque las enfermedades ocupacionales, enfermedades profesionales se manifiestan 10 años, ¿no? A partir de 10 años. O sea, en unos cuantos años más van a empezar los juicios, las demandas, porque ya tienes una ley de respaldo. Entonces, empecemos de una vez a blindar jurídicamente a nuestras empresas. Es el término que usan mucho los colombianos, ¿no? Blindaje jurídico. No creo que está mal, ¿no? Si tú te aseguras que tu empresa está respaldada en base a tus informes, a las evaluaciones que estás haciendo, pues estás aportando, ¿no?, en el blindaje jurídico. Y si la empresa está descuidando las evaluaciones, no tomando en cuenta las recomendaciones que ponen los controles, ¿no? Y sí, es cierto, hay que tener mucho cuidado en lo que permitamos o dejamos que nos coloquen en los controles, ¿no? Control ocupacional, implementación de sistema de control extractivo general, implementación, cambio de la flota de bloquetes de la empresa. ¿Alguien va a poder cumplir eso? Es mucha atención, ¿no? A qué cosas nos están colocando los informes, porque si eso quedó en el informe, pasó un registro, y si eso quedó como registro, cuando sea auditado o cuando sea llevado a juicio, lo van a requerir. Amigos colombianos, ¿no?, higienistas colombianos me comentan, José, yo tengo que me llaman al tribunal, tengo que ir a dar
sustentar por qué puse en eso el informe. ¿Creen que ustedes no van a ir en un juicio en algún momento? Van a tener que preparar para eso. Entonces, preparémonos por lo menos documentariamente, ¿no? Empecemos con lo básico. Con el tema de los vehículos, ¿no? Como factores de riesgo, o vehículos y equipos y maquinarias. 2. El tiempo de exposición. Estamos saliendo, ¿no? Al menos un importante número de regiones del país, recién vamos a salir de la cuarentena forzada nuevamente, 30 días de cuarentena. Lima, provincia, Apurímac y importante número de provincias, ¿no? Con cuarentena. Bueno, ¿qué ha pasado? En algunas unidades mineras, debido a esto, lo que han hecho es alargar el tiempo que el personal permanezca en mina. Ya, de hecho, antes, ¿no? Desde que empecé a trabajar en estos temas, habían regímenes de 21, 28 por 14, ¿no? La pregunta es, ¿el tiempo de exposición puede afectar más al personal? Sí, el tiempo de exposición es un factor importante. Y ustedes saben mejor que yo que en el Perú la jornada típica no es de 8 horas, ¿no? La jornada típica es de 11. Y inclusive en algunos lugares, pues 10, 11 y hasta 12. ¿A qué se refiere con la fatiga muscular? Cuando una persona, un trabajador, llega al puesto de trabajo, usa una herramienta portátil, una herramienta, coge con firmeza los primeros minutos. Conforme avance la jornada de trabajo, la firmeza que tenía al inicio va a menguar. Al haber disminución en la firmeza muscular para sujetar la herramienta, hay una mayor exposición a vibración. Por lo tanto, el tiempo de exposición en la jornada de trabajo, considerando la repetitividad del trabajo o el número de horas que esté usando, va a afectar proporcionalmente al incremento de la exposición. ¿Y a qué se refiere con la fatiga nerviosa? Un trabajador que tenga más tiempo en el día expuesto a vibración, va a sufrir una fatiga en su sistema nervioso. Al estar más fatigado el sistema nervioso, está más propenso, más expuesto que el trabajador que está recién cogiendo el equipo. Entonces, directamente eso afecta como a los trastornos musculoesqueléticos, tendinitis, y si es un equipo, un vehículo, ¿no? El tema de las lesiones de la espalda. Ahora, en el tema de lesiones en la zona lumbar, ¿no? Las llamadas lumbalgias, nuevamente, ¿no? Lumbalgia específicamente, así, generalmente, en general, mejor dicho, en general, el término lumbalgia, ustedes saben mejor que yo que no es una enfermedad profesional. Lumbalgia no es enfermedad profesional. Lumbalgia es un síntoma que puede llevar o desencadenar una hernia de núcleo pulposo. Y sí, en Perú se considera la hernia de núcleo pulposo como una enfermedad profesional. Y la legislación, ¿no? Específicamente el listado de enfermedades profesionales, lo relaciona directamente con los conductores de equipos, de volquetes, de equipos pesados. Así de específica es la legislación. Y las alteraciones vasculares se refiere con lo que les decía hace un momento, ¿no? A la exposición mano-brazo. Los niveles de vibración dificultan justamente la circulación y van apareciendo, ¿no? Los dedos blancos. Factores ambientales que no deben descuidarse tampoco. La temperatura. ¿Qué favorece las lesiones, ¿no? Los dedos blancos? ¿Mayor temperatura o menor temperatura? Menor temperatura, así es. La menor temperatura hace justamente que los poros se cierren, favorece la disminución del flujo sanguíneo, porque el cuerpo por naturaleza busca conservar el calor interior, entonces hay una vasoconstricción natural, ¿no? Como medio de defensa ante el frío. Por lo tanto, al estar expuesto a vibración esa mano, ese brazo, está más propenso a sufrir lesiones. La enfermedad, ¿no? El síndrome de Raynaud. De igual manera, humedad. El lugar
¿en qué lugar? ¿En qué ubicación? ¿En qué ubicación estamos hablando? Ubicación geográfica. Nuevamente, ¿no? Toda la 90% de las actividades mineras en Perú se encuentran en la sierra, ¿no? Por lo menos encima de 3.000 o de 3.500 metros por nivel del mar. Mi zona de trabajo, mi lugar de trabajo, ¿en qué condiciones está? ¿Cuántas veces no hemos encontrado, ¿no?, al perforista, ¿no?, este hombrecito, o a sus dos hombrecitos, ¿no?, porque van siempre entre dos, ¿no?, al hombrecito ahí con su jackleg ahí, el hombre sudando, con su cuerpo empapadito, no solamente por el sudor, sino por el agua que sale del inyector. Las manitos mojadas. Humedad, temperatura. ¿Cuántas veces no se trabaja en minería caminando sobre el agua? Pues hay condiciones que a veces no se toman en cuenta en el trabajo. Hay que tomar en cuenta también por los otros riesgos a los que exponemos al trabajador en esas condiciones de trabajo. Se mojó, tiene que cambiarse. Se le debe dar tiempo al trabajador para que se cambie, no puede estar con la ropa mojada. Muchos trabajadores yo los veo llevar con su bolsita, no llevan su ropita porque saben que una cosa afuera de la mina hace mucho frío, y es cierto, a veces en ciertos niveles de profundidad hace más calor, eso es cierto, ¿no? Pero también el estar mojado pues está favoreciendo la humedad. Y las labores en superficie sí estarían expuestas a las condiciones climáticas, ¿no?, al frío. Factores personales. Somos diferentes. Los seres humanos somos diferentes, por lo tanto tenemos diferentes predisposiciones a patologías. Diferente predisposición. Si tengo un familiar que ya viene sufriendo, ¿no?, mis ancestros, ¿no?, mi padre, mi abuelo han sufrido con dificultades cardíacas o dificultades en problemas de circulación, pues seguramente yo también voy a heredar esa predisposición genética. Si mis familiares, ¿no?, normalmente mis ancestros han tenido problemas musculoesqueléticos, no por la exposición, sino de repente no ejecutaban labores de esfuerzo físico, pero tenían justamente una predisposición genética para lesionarse, por labores o por posturas, tal vez yo pueda haber nacido con esa predisposición también para ese tipo de lesiones. También tendríamos que revisar ese parámetro. Y si la persona ya vino con una enfermedad preexistente, si la persona ya vino de otra actividad laboral, obviamente todos sabemos que hoy en día son obligatorias las evaluaciones preocupacionales. La idea es, ¿qué pasa si también se está correlacionando esa información del examen médico, o el médico, como tiene todos los días, de repente tiene parada de planta, tiene 500 exámenes médicos que tiene que aprobar al día siguiente? Bueno, se va a apoyar con el médico de guardia, serán 250. ¿Con qué nivel de minuciosidad va a revisar 100, digamos 100 exámenes médicos? ¿No? Entonces, también hay un tema a revisar, ¿no?, a tener mucha acuciosidad respecto a enfermedades ya preexistentes que traiga el personal, de repente que no lo descalifica para el trabajo, no lo declara inapto, pero sí debe de ser considerado como un factor de repente para el tipo de actividad que vaya a realizar, considerando su exposición a vibración, por ejemplo. Menciono a propósito la situación de embarazo porque ustedes saben mejor que yo, hoy en día el personal femenino ha incursionado, y con éxito, como personal de operación de equipos pesados. Un importante número, ¿no?, y año a año viene incrementándose el porcentaje de personal femenino. No lo quiero decir, pero las comparaciones son odiosas, ¿no? Son más responsables, dicen las empresas. De los 100 trabajadores varones, 1 o 2 el lunes o el primer día de trabajo viene chato. ¿Sí? ¿Entendemos el tema chato? Las mujeres no. Están prefiriendo personal femenino. ¿Cuál es el inconveniente? En todo caso, o la alerta
la situación de embarazo. Entonces hay que tener mucha atención a ese detalle. Las damas, y de hecho tienen el derecho de trabajar, ¿no? Y no perder el puesto de trabajo por una condición de embarazo. Pero el estándar, de hecho, la legislación en minería dice claramente que las damas embarazadas tienen que ser retiradas del puesto de trabajo a una posición de menos riesgo, ¿no? A un puesto de trabajo de menor riesgo. Entonces, eso también es un factor personal. Muy bien, ya vámonos a ver un poquito ya del cálculo. Y comparto a propósito este gráfico. Ahí he puesto la fuente. Sí, este grafiquito corresponde a la ISO 26311. O sea, ¿vamos a aplicar la ISO para los cálculos? En realidad no. Vamos a aplicar estrictamente lo que dice nuestra legislación. Lo que quería comparar con ustedes es que hay en todo caso, una feliz coincidencia entre el criterio que se ha adoptado en nuestro país, porque al menos se ha considerado, ¿no?, los mismos criterios que la ISO 2631 al menos para la definición de la dirección de la vibración. ¿Se dan cuenta? Hacia arriba es el eje Z, hacia la mano izquierda el eje Y hacia el frente el eje X. Si vamos a evaluar vibración de cuerpo entero, ustedes saben que hay que usar un sensor, ¿no?, el sensor tipo plato, el cual debe estar ubicado dependiendo del puesto de trabajo, ¿no? Si el trabajador va a trabajar de pie, lo ubicaremos en los pies. Si va a trabajar sentado, el punto ideal sería ubicarlo en su asiento. ¿En qué posición utilizaríamos esto? Bueno, en todo caso, en minería no he encontrado esta posición, pero sí en todo caso, exposición a vibración en embarcaciones. No será durante el trabajo, pero al menos será durante el descanso. Este es el gráfico, ¿no?, la coincidencia con nuestra legislación. Hacia la mano izquierda el eje Y, hacia arriba el eje Z y hacia el frente el eje X, perdón, ¿no? Este es de acuerdo y coincide con la ISO 1631, nuestro reglamento, ¿no? El Decreto Supremo 024-2016 y sus modificatorias en el Decreto Supremo 023-2017, ¿no? El nombre completo es así. De acuerdo, nuevamente, a nuestro reglamento, el cálculo involucra, en principio, determinar, ¿no?, el puesto de trabajo. Hay que determinar el puesto de trabajo. Y dice la legislación, ¿no?, que debe ubicarse en la zona de contacto. Eso es importante y eso también es otra feliz coincidencia con la legislación, con los estándares, los estándares ISO de la zona de contacto. Entonces, de acuerdo a la legislación, hay que calcular justamente la aceleración. Tenemos nosotros un valor, un dato que nos da el equipo que mide la vibración. El equipo con que medimos vibración nos da un valor que le vamos a llamar los valores de aceleración y nosotros vamos a calcular la aceleración ponderada. Dividimos el tiempo de exposición total durante la jornada de trabajo entre 8, asumiendo que estamos considerando como valor de referencia 8 horas, multiplico en el eje X, en el eje Y por 1,4 y en el eje Z solamente por 1. En cada eje voy a registrar el valor que me da el equipo como aceleración para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Una vez obtenido esos 3 valores, porque son 3 valores que estamos obteniendo, hago una comparación y ubico el mayor valor. Nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, en el reglamento aparece esta fórmula. Aparece esta fórmula. Esta justamente es una copia del reglamento. Lo que dice textualmente es comparar
¿no? Y tomar el valor diario de exposición y tomar el máximo valor. El máximo valor debe ser comparado con el límite permisible, que dijimos que era 1,15. Vamos a evaluar la exposición a vibración de un agricultor que conduce un tractor por 5 horas. Disculpen, acá sí hay un error, creo. Sí, acá son otros valores. Sí, son otros valores. Bueno, entonces vamos a tomar acá el ejemplo. Un equipo, un agricultor que se expone a vibración, me ha arrojado en el eje X 0,5, en el eje Y me ha arrojado 0,3 y en el eje Z me ha arrojado 0,4. Lo que hago es multiplicar por el tiempo de exposición del trabajador, divido entre 8 y obtengo la raíz. Esta raíz multiplico por el valor que me obtuve por la medición del equipo, la medición directa, y por 1,4 que es el factor para el eje X. 0,56 me sale en el eje X, 0,23 en el eje Y y 0,71 en el eje Z. Estamos hablando de metros por segundo al cuadrado. Comparo con el límite permisible y ninguno supera los 1,15 metros por segundo al cuadrado. Pregunta, ¿con eso es suficiente? De acuerdo a nuestro reglamento, no estaríamos superando el límite permisible en ninguno de los tres casos. Sin embargo, en el eje X y en el eje Z estamos superando el nivel de acción. ¿Qué es el nivel de acción? 0,5 metros por segundo al cuadrado. Ese nivel de aceleración es considerado el nivel de acción. ¿Qué pasaría si es que esta es la exposición que sufre un equipo, un camión que se desplaza a interior mina? De hecho, en interior mina he encontrado valores un poquito más elevados que estos, por la condición, ¿no?, del terreno. ¿Qué pasa si estamos hablando aquí, ¿no?, de 0,7, 0,5? Si estamos hablando mayores a 0,5, estamos hablando por encima del nivel de acción, por lo tanto, la empresa tiene que empezar a tomar acción. En unos minutos vamos a ver ejemplos de acciones de control que se deben de considerar. En la fuente, en el medio, de repente en la superficie por donde se traslada, de repente revisar los programas de mantenimiento preventivo del equipo, revisar las condiciones del asiento. Bueno, vamos a revisar eso en un minuto. Lo que voy es a este dato en particular, 0,71. En nuestro país, reitero, y lo puedes revisar en el reglamento de minería, es 1,15 el límite máximo permisible. Pero si esto fuera el valor de un conductor de camión volquete en interior mina, y reitero, hay valores ligeramente mayores a este, entonces sí habría un problema. Si este trabajador resulta que en unos años reporta hernia de núcleo pulposo, en nuestro país, la hernia del núcleo pulposo está considerada una enfermedad profesional. Y si tú revisas la RM, la resolución ministerial 148 del año 2008 del Ministerio de Salud, además de decirte que es una enfermedad profesional, te dice que los valores a partir del valor de 0,7 metros por segundo al cuadrado es considerado, ¿no?, como valor de criterio. Es decir, si yo le sumo la situación de que el trabajador está con hernia de núcleo pulposo, y lo segundo, no dice con qué antigüedad, dice hernia de núcleo pulposo, y se evalúa y tienes una exposición a vibración con mayor a 0,7, como es el caso, porque basta que uno de los parámetros supere, y es el valor con que se compare, entonces ese trabajador puede reclamar enfermedad profesional. Y por lo tanto,
ya tienes una vulnerabilidad en tu sistema de gestión. Tienes una vulneración y estás expuesto a demanda. Solamente revisando legislación. Obviamente tendremos que demostrar, ¿no? Y asegurar que esto no vuelva a suceder. Por lo tanto, mucha atención a los valores por encima de 0,7. Es lo que trato de decir. José, pero el límite es 1,15. Es cierto. Pero en el Perú existe este reglamento, este listado de enfermedades profesionales asociado el puesto de trabajo con el nivel de exposición. Para vibraciones mano-brazo. Para vibraciones mano-brazo, ahí está, de acuerdo al reglamento. Acá está propuesto, quería dejar 1,15, dice el reglamento, ¿no? Y nivel de acción, 0,5, de acuerdo al reglamento de minería, ¿no? La guía 3 de nuestro reglamento de minería. Tiene coincidencia con lo que dice, ¿no?, la directiva europea. Vamos a ver que no siempre, ¿no? En unos minutos vamos a ver qué pasa con la exposición mano-brazo. En cambio, para mano-brazo, en el Perú tenemos estas tablas que son muy similares a las chilenas, ¿no? Bueno, en todo caso eran, porque ya en Chile también ya se modificó el reglamento. La exposición de 4, dice, ¿no?, de 4 horas a menos de 8 horas. 2 horas a menos de 4 horas y 1 hora a menos de 2 horas. Al menos acá estamos considerando todos los valores, ¿no? Un error en la RM375 es que están descuidando algunos valores porque dicen entre 4 y 8, entre 2 y 4, ¿no? Bueno, al menos aquí estamos involucrando los valores. En todo caso, aquí se olvidaron de mencionar 8, ¿no? Menos de 8 horas. ¿Y si son 8 horas? Bueno, ahí están los valores. Esto es estrictamente los límites máximos permisibles por exposición a vibración segmentaria, exposición a vibración mano-brazo, de acuerdo a nuestra legislación. Y aquí está de acuerdo a justamente lo que estaba comparando, ¿no? Acá. Si para cuerpo entero consideraron la directiva, ¿no?, del 2002 de la Comunidad Europea, no se consideró para mano-brazo. En Europa se considera nivel de acción 2.5 y límite máximo permisible 5 metros por segundo al cuadrado. No hacen diferencia por el tiempo de exposición. En todo caso, en nuestro país, el límite permisible va a depender de cuánto es el tiempo de exposición que tiene el trabajador, ¿no? Va a ser relativo, en todo caso, o proporcional al tiempo. Proporcional no va a ser de acuerdo a lo que indica esta tabla. Criterios a tener en cuenta. Dice, realizar la medición a lo largo de una jornada de trabajo o por un periodo de uso. Es decir, para medir exposición a vibración en Perú, puedes usar toda la jornada de trabajo, que es lo que hacen algunos. No está mal, lo considera válido la legislación, o por un periodo de uso. ¿Cuánto será el periodo de uso? Dependerá del tiempo que lo use el trabajador del equipo. Una vez realizado eso, hay que obtener las aceleraciones ponderadas en cada eje. Y este es un detalle que a veces algunos lo descuidan. Pensamos que solamente es tomar el valor y comparar el valor directamente con el límite permisible, pero nos estaríamos saltando este detalle. Calcular las aceleraciones ponderadas y considerar el tiempo de exposición diaria. Recuerden que el tiempo de exposición diaria va a servir para poder, acá está, duración total diaria de la exposición, para poder saber con qué límite permisible lo voy a comparar. ¿Listo? Ya. ¿Qué es lo que quería que comparemos? Son dos imágenes, ahí están las fuentes. Esta es la foto que aparece, o la imagen que aparece en nuestro reglamento. El eje X, el eje Y, el eje Z. El eje Y en dirección hacia la derecha. El eje X al frente, el eje Z perpendicular, ¿no?, o mejor dicho, a lo largo de la fuente de vibración, ¿no?, atravesando la fuente de vibración. Otros le dicen también entrante al eje de vibración.
En cambio, de acuerdo a la ACGIH, ¿notan la diferencia? El eje X es perpendicular, el eje Z, perdón, es perpendicular, el eje Z perpendicular, el eje X va justamente atravesando, ¿no?, a lo largo de la fuente de vibración, y el eje Y va hacia la izquierda. Coincide en todo caso con lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Cuando hablábamos de cuerpo entero, también el eje Y iba hacia la izquierda. Pero cuando hablamos de exposición mano-brazo, cambió de dirección. Va en sentido contrario. Esto tienes que tener en cuenta cuando ubiques tu sensor para medir vibración. Son criterios que debes tener en cuenta. Tienes que ubicar el sensor que tenga adecuado a esta consideración que está exigiendo el reglamento. Diferente, ¿no? No es lo mismo. Esta es la metodología que establece la CGH, el criterio de CGH, y esta es lo que establece nuestro reglamento. Recuerden que en Perú tenemos la otra fuente, que es la resolución ministerial que hablamos hace un rato, ¿no? La 375 del año 2008, la norma básica de ergonomía, que también habla sobre límites de exposición a vibración, pero lo malo es que no mencionan imágenes, no se aprecian imágenes para considerar los ejes. Ahora sí, vamos a ver este ejemplo para determinar la exposición en un periodo de 8 horas. Vamos a considerar un tiempo de 8 horas de trabajo, una jornada de 8 horas, pero una exposición por el uso de amoladora, una exposición de solamente 4 horas. 4 horas. Tengo el parámetro X, Y y Z. Estos tres valores, reitero, se obtienen del equipo, por medición directa usando el equipo. La respuesta involucra en el eje X. ¿Por qué estás aplicando el cálculo, José? Porque hace un rato hemos dicho, hemos leído justamente obtener las aceleraciones ponderadas en cada eje. Por lo tanto, ponderamos respecto al tiempo de exposición. 4, que es lo que se expone en el día, sobre 8, que es la jornada diaria. Raíz multiplicado por el valor que se obtuvo en el eje X. Si se dan cuenta, aquí ya no hay factor de ponderación, ¿no? Ya no hay 1.4. Está directamente el valor por la raíz del tiempo de exposición sobre el tiempo de referencia. 1,34, 1,24, 1,98. Dijimos que eran 4 horas, por lo tanto el límite permisible era 4 metros por segundo al cuadrado. En ninguno de los casos estaríamos cerca al límite máximo permisible. Ese es el cálculo, respetando estrictamente lo que dice nuestra legislación y sin olvidarnos de considerar las aceleraciones ponderadas. ¿Ya? Porque eso es lo que está exigiendo el reglamento, considerar las aceleraciones ponderadas. Resulta que nos hemos dado cuenta que los equipos están sobrepasando los límites permisibles. Entonces, ¿qué debo hacer? Recomendaciones que ustedes pueden revisar, ¿no? Y que también las considera la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no?, la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de Europa, ¿no?, la EU-OSHA, ¿no? Balanceo de ejes rotatorios. ¿Qué tiene que ver con eso? Si es un equipo, una máquina, hay que ubicar dónde están los ejes rotatorios. Hay que ubicar y balancearlos para que su ubicación sea lo más céntrica posible, para que sea uniforme la transmisión de vibración. Al haber uniformidad en la transmisión de la vibración de un equipo, una máquina, hay justamente menos inconvenientes en reverberancia o en dificultades que van a afectar con mayor intensidad de vibración al resto del equipo. Entonces, ubicar las fuentes de vibratorio estableciendo ejes, ¿no?, ubicarlos homogéneos, en instancias homogénicos o de manera simétrica. De esa manera compensas. Un equivalente a esto es, por ejemplo,
¿Qué hacen al abordar un bote? ¿Qué ha pasado cuando ha subido un deslizador para viajar en selva? ¿Pueden subirse en cualquier lugar, en cualquier orden? No. De hecho, el patrón o el que está dirigiendo la embarcación dice, a ver, señor, usted se ubica allá, usted allá, usted allá. Primero va llenando estratégicamente los extremos para ir balanceando. A ver, usted lo vea más gordito, y usted póngase más acá. Eso también aplica en vibración. Balanceo. Velocidad. No se puede seguir exigiendo velocidad a los trabajadores. No se puede seguir exigiendo velocidad a los conductores. Un conductor gracias, sí, va a haber un tiempo de respuestas. Gracias por apoyarme con mostrarme aquí las preguntas. Sí, vamos a tener en cuenta esas respuestas. Preventivo es aquel programa, el mantenimiento preventivo es aquel programa que se elabora, ¿no?, con antelación para considerar un cronograma a lo largo del año, ¿no?, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ¿no? De acuerdo a las consideraciones del fabricante hay que establecer un mantenimiento preventivo. Por ejemplo, vehículos. Vehículos dice, primer mantenimiento preventivo a los 1000 kilómetros. Después, a partir de ahí, el segundo mantenimiento cuando cumpla 5000 kilómetros. Y a partir de ahí, cada 5000 kilómetros tienes que aplicar mantenimiento preventivo. No, hay un cronograma, se establece un cronograma. En este caso, el factor a considerar es el kilometraje, los kilómetros recorridos. Preventivo. Predictivo es establecer criterios que me podrían dar una alerta y que en base a ese criterio establecido yo tengo que intervenir el equipo, a pesar que todavía no está su fecha de mantenimiento preventivo. Y eso es lo que consideramos hace un rato, ¿no? Si yo soy un mecánico y le hago medición de vibración en mis equipos con alguna frecuencia y me estoy dando cuenta que la vibración se viene incrementando, eso me obligaría a considerar que ese equipo tiene que pasar mantenimiento o revisión. Porque estoy prediciendo algo. De repente, no hay nada, pero lo más probable es que sí haya algo, porque el fabricante dice, ojo, si los niveles de vibración se incrementen tanto, se están incrementando, eso no está funcionando normalmente. Uno, considerar la vibración, otro puede ser considerar el ruido. Lo que hace cualquier mecánico de taller, lleva su carrito, a ver, arráncalo. Ahí ya, sí, estoy escuchando algo, ya, ese sonido es de tal parte. Él no hace mantenimiento predictivo, ¿no? Pero sí predice qué parte o qué pieza del vehículo podría estar mal asegurada o que esté funcionando mal por el sonido. Bueno, en mecánica eso es válido. Los niveles de ruido y los niveles de vibración se usan como parámetros para mantenimiento predictivo. Todo taller, toda gerencia de mantenimiento tiene que tener establecidos esos parámetros. Uno, la pregunta es si es que los tiene establecidos, y dos, si es que los está considerando o si los está cumpliendo. Máquinas y equipos que posean tecnología. Estábamos, revisando las velocidades. ¿Qué hacemos con la velocidad? No sé ustedes, pero ya habíamos conversado, ¿no? Ya les había comentado de la presión que tiene el área de operaciones por cumplimiento, ¿no? Por cumplir su cuota. Hay una presión importante. No puede, dice, puede pararse cualquier área de la mina, pero menos operaciones. Los camiones mineros no pueden parar. De hecho, van a mantenimiento y regresan al toque. Por si yo fuera el conductor, está bajando y ya está subiendo el otro, ya debería estar subiendo el otro conductor. Como les digo, hay cuotas, ¿no? Hay cuotas que buscan siempre cumplir o rebasar expectativas. De hecho, hay exigencias también desde el extranjero por alcanzar esas cuotas. Entonces, lo correcto o la gestión más adecuada es alinear esas cuotas de productividad con también cuotas de seguridad. No se puede permitir
beneficiar por cuota de productividad si es que no se ha cumplido la cuota de seguridad. Máquinas y equipos que posean tecnologías de amortiguamiento y aislamiento. Como les comentaba, esto ya es una exigencia en Europa. Todos los equipos salen con una permisividad de vibración, con un nivel de vibración ya definido por el fabricante. Lo que debe de cumplirse es el mantenimiento de esos niveles. Entonces, lo más sensato es justamente hacerle seguimiento a la vibración mecánica que tenga el equipo. Y eso lo hacen el personal que hace en los talleres. En los talleres tienen equipos para medir vibración. No vibración en humanos, pero son más económicos los equipos para medir vibración en máquinas. Y si tenemos inconvenientes en ese tema, pues vamos a ver ahorita algunos ajustes más que podrían servir de apoyo. Aislamiento de vibración en equipos anclados directamente al suelo a losas. Colocar un equipo directamente, ¿no? Dejar un motor encima de una superficie es un grave error. La ubicación de máquinas, más aún de máquinas vibratorias, es instalarle su propia zapata, por decir entre comillas, ¿no? Su propio cimiento, su propia base. Y esta base tiene que estar aislada, si fuese posible, con tecnopor o con elementos antivibratorios, para que favorezca justamente que su instalación no repercuta en el resto de la instalación. Tecnopor o, que más se usa, asfalto, ¿no? Como elemento amortiguador de vibración. De esta manera se crean islas específicas para equipos, para máquinas que se van a instalar en una zona y evitar o disminuir, de manera importante, la vibración hacia el resto de instalación, hacia el resto de la instalación o al resto de equipos. Es otra forma también de control del ruido. Mantenimiento adecuado de los sistemas de amortiguación. Los sistemas de amortiguación tienen que estar incluidos en el programa de mantenimiento. Los sistemas de amortiguación tienen que estar incluidos. No está bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Revisemos. Como encargado de seguridad, pide cuál es la lista de mantenimiento, cuál es el programa de mantenimiento y si se está cumpliendo o no, o con qué frecuencia tienen considerado el mantenimiento del sistema de amortiguación. Y te pasará con una sorpresa que muchas veces hay ciertos ítems, ¿no?, del programa de mantenimiento que, lo hacemos el próximo mes, mejor lo pasamos al próximo, ¿no? Y se van bypaseando, ya sea porque no hay repuestos, porque no llegan los repuestos, porque no hay disponibilidad para poder ejecutar dicho mantenimiento, etc. Entonces, seguimiento también al cumplimiento de los programas de mantenimiento, específicamente los del sistema de amortiguación. Revisar, ¿no?, con qué equipos se están reemplazando, si tienen mejor tecnología, ¿no?, o no. Los elementos de amortiguación, a esto nos referimos, ¿no? Si estamos usando máquinas, herramientas, portátiles, los equipos desde que fueron comprados trajeron implementados unos elementos que servían como amortiguación, ¿no? Esos equipos esos accesorios, que parecían simplemente accesorios bonitos, ¿no? No es que sean bonitos, sino que además tienen un fin, un objetivo: atenuar la vibración y atenuar el nivel de ruido. Hay una relación directa, ¿no?, en estos dos agentes físicos, tanto entre el ruido y vibración. Si tú haces una gestión efectiva contra la vibración, también estás aportando en disminuir ruido. Entonces, asegúrate de que se cuente con el stock de reemplazo, de repuestos, de accesorios, amortiguadores de vibración, manijas, guardas. Debe haber un stock importante de ellos, con características, ¿no?, que sean adecuadas para que cumpla el fin, ¿no? Resulta que no encontré la misma marca, pero acá hay otra manija. Bueno, la estructura ya no es la misma. Y esa podría ser una variable de repente en el precio, pero lamentablemente va a ser una variable también en la mayor exposición a vibración del personal. Hoy en día, de hecho, es una tendencia, ¿no?, el uso de los equipos de control remoto.
De hecho, hay un porcentaje importante de equipos, de camiones, en esta nueva unidad minera que va a haber en Quellaveco, que van a ser tripulados, ¿no? Que van a ser no tripulados, se va a ser manejados por control remoto. De hecho, aquí en Lima tenemos ya un tren subterráneo que está haciendo, ya llegó el tren y que va a ser justamente también manejado por control remoto. No va a haber exposición al conductor. Es una tendencia. De hecho, también hay tecnología para reemplazar los supervisores, por si acaso, ¿no? Algunos me dicen, José, los drones van a reemplazar los supervisores. No sé, de repente. Es posible. No lo creo, ¿no? Bueno, no lo creo. Entonces estoy exagerando. Pero lo que sí es cierto es que ya hay mucho equipo en minería que se está usando a control remoto. En todo caso, también como factor adicional, ¿no? Inmediatamente revisar qué tal condiciones tienen los manubrios, los manuales, si es que no están generando otra condición disergonómica para el operador de dicho equipo. Acondicionar los puestos de trabajo intentando reducir la transmisión de vibración y evitando posturas inadecuadas. Bueno, lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? El puesto de trabajo tiene que ser evaluado. Cuando evalúas el puesto de trabajo, evalúas la condición, la temperatura, el confort, la disposición de los mandos, la longitud o distancia hacia los mandos, la postura que está adoptando el trabajador. Lógicamente, ¿no? Cuando te llega el evaluador, ya, sí, estoy trabajando muy bien, ¿no? De lo que están así, se ponen derechitos, se ponen atentos. Entonces tienes que hacer una evaluación, pues no de un día, ¿no? Hay que tomar mucha atención, ¿no? Cómo va cambiando su postura conforme tú vas conversando con él. A ver, ¿alcanza esto? ¿Cómo lo alcanza? Cuando haces muchas evaluaciones te vas a dar cuenta, y de hecho lo tienes que saber, que un trabajador nunca va a trabajar sin apoyar la espalda. Un trabajador normalmente tiene que apoyar la espalda. Entonces, ¿dónde está su punto de apoyo? ¿Está en la dorsal? ¿Está en la lumbar? ¿O no hay? No hay, entonces solamente se ha adoptado esa posición para que tú lo veas con la espalda recta. Desde la posición donde está, alcanza el freno al máximo. A ver, pregúntale, ¿no? A ver, estira tu pie al máximo. Y si estira todo el pie, tiene que dar una duda, ¿no? ¿Cómo estiró todo el pie? Quiere decir, lo ideal es que él alcance el fondo del pedal sin necesidad de tener todo el pie estirado. Debería tener cierta flexión. Ligera flexión, debería haber, ¿no? Porque eso involucraría que para poder frenar al fondo, su pie tendría que estar hasta el fondo. Entonces, es riesgo, ¿no? Entonces, esas cositas tienes que evaluar. Lo ves muy bien posicionado las manos. A ver, gira a la izquierda, gira a la derecha. Búscale los puntos ciegos, ¿no? Detente un ratito, voy a buscar. Busca los puntos ciegos desde abajo, a ver cuál es su posición. O te vas hacia la orilla de la ventana, a ver, mírale si está ubicado correctamente su espejo. Y te tienes que llamar la atención, pues, ¿no? Oye, ese espejo no está bien ubicado. Tienes mayor ángulo ciego por mal ubicar el espejo. Y para querer mirar, ¿qué vas a hacer? Vas a estar moviendo el cuellito. Después vas a estar diciendo, ay, me duele el cuello. No sé qué me pasa. Yo trabajo muy bien todo el día y me duele el cuello. Y aquí viene el tema de los control en el receptor. El operador, la persona que opera el equipo, ¿no? Tiene que usar protección. ¿Puede usar una protección? Bueno, hay en el mercado importante número de, ahora, actualmente, ¿no? De los llamados guantes antivibratorios, ¿no? Se ha considerado la protección en las empuñaduras, ya, antes de los guantes. Primero, protección de las empuñaduras. Las empuñaduras tienen que ver con la guarda para empuñar o la agarradera que cumpla los requisitos del fabricante. Ustedes saben mejor que yo que normalmente los equipos sufren un desgaste. Se caen, se golpean, se rompen. Las empuñaduras se van rompiendo, se van dañando y se tienen que retirar. Lo correcto es que se reemplace por un equipo, por un accesorio con iguales o mejores características o mejor nivel de protección que el que tenía originalmente. Pero si en lugar de eso le ponemos un reemplazo que no cumple las características, estamos exponiendo vibración al personal. Enfocarnos en reducir el tiempo de exposición, el tiempo de exposición va a depender, ¿no? No es tan fácil, de hecho, ¿no?
Con esto no quiere decir que el trabajador tenga que hacer el trabajo en menos tiempo. Cuidado, ¿no? Cuidado. Oye, tu exposición es de 5 horas, vamos a reducirla a 4. ¿Qué quiere decir? Que hagas el mismo trabajo en 4 horas. No estamos reduciendo exposición, ¿no? Entonces, esas recomendaciones también en los informes hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo hacemos entonces para reducir la exposición? ¿Hay más personal disponible para hacer ese trabajo? ¿Hay otra forma de hacer el trabajo más efectivo? ¿Hay una forma en que el trabajador, de repente, revisemos, ¿no?, el tipo de hoja, disco que estemos usando? Por ahí va la cosa, ¿no? Revisemos si en verdad se está usando el equipo más adecuado para el trabajo. No, lo que pasa es que aquí era necesario tal tipo de disco, pero se agotó. Entonces, de emergencia estamos usando este otro tipo de disco. ¿Cuántas veces no has encontrado eso? Eso pasa. En el almacenero le preguntas, oye, ¿dónde está este tipo de disco? Ya no hay. Hemos buscado, no llega, no llega. Hemos pedido, no llega. Entonces, eso podría estar ocasionando mayor tiempo de exposición. Entonces, revisar, ¿no?, y asegurarnos del stock, ¿no?, del disco más adecuado para el trabajo. Tanto para labores de corte como para labores de desbaste, ¿no? Porque no es lo mismo, hay disco de corte y hay disco de desbaste. Y en las labores de corte, al menos el trazo o el movimiento es prácticamente uno solo. En las labores de desbaste es donde hay mayor movimiento de las muñecas. Al haber mayor flexión y movimiento hay mayor exposición porque hay mayor esfuerzo. De hecho, hay mayor cansancio en desbaste que en corte. Entonces, esos detalles también hay que revisar. Justamente frente a esta circunstancia, les comento, ¿no? Hace unos años salió un anuncio, ¿no?, que decía, comentaba mucho los higienistas, los guantes antivibratorios son una estafa. De hecho, la agencia europea identificó que había guantes antivibratorios que incrementaban el nivel de vibración en la mano. ¿Lo escucharon? ¿Habían escuchado esa referencia, esa noticia? Cierto. Ante esto, hay un estándar actual que se exige para el uso de guantes antivibratorios. Si tú quieres asegurarte que tu guante antivibratorio sea el más adecuado para el trabajo, pide estos dos parámetros, ¿no?, como exigencia. La gama de frecuencia media de transmisión tiene que ser menor a 1. 0,9, menor a 1, válido. La gama de frecuencia de alta transmisión debe ser menor a 0,6. ¿Me nota? Si no lo sabían, de repente ya lo sabían, espero que sí. Esto es lo que exigen los nuevos, la exigencia que debes de considerar en tus guantes antivibratorios. Claro, está escrito ahí, ¿no? Guantes antivibratorios. De acuerdo al estándar europeo, ¿no? Bueno, el estándar europeo a todo el estándar ISO, ¿no? ISO 18819. Esto era en resumen lo que quería compartir con ustedes respecto a vibraciones. La alerta era recordarles que el trabajo que realizan ustedes, ¿no?, ya sea desde la gestión, desde la supervisión, desde las actividades de repente de capacitación, es loable porque va alineado a procurar disminuir el nivel de exposición y trabajar, ¿no?, en disminuir los accidentes en las empresas. Pero a la vez, ¿no?, el higienista también tiene que preocuparse un poquito más por las enfermedades, que créanme que en unos años va a empezar a incrementarse de manera más importante el número de casos que van a ser llevados a juicio, ¿no?, a demandas judiciales, donde van a tener que ir a comparecer los higienistas. De ahí, justamente, el reglamento, ¿no?, el reglamento de minería exige que haya un higienista en la empresa minera. A ese caballero, a esa dama, le van a decir, señor, usted es el higienista, ¿no? Muy bien. ¿Dónde están las acciones de control efectivas? ¿Dónde están sus evaluaciones? ¿Cómo el señor llegó acá? ¿No se advirtió antes de la condición de riesgo? Y
créame, tiempo estuve trabajando en el sector seguros, demandas hay de las reales y de las inventadas. Hubo un caso muy famoso de demandas usando una misma placa radiográfica por más de 100 personas, ¿no? En la Sierra Central, ya más específico, y en Noroya. Y se habían todos coludido con un médico ocupacional que les firmaba todas las sospechas, ¿no?, de enfermedad profesional. Una vez que lo identificaron, ustedes saben que hoy en día, ¿no?, todas las enfermedades ocupacionales deben, después que sean consideradas como enfermedad profesional, el trabajador tiene derecho a una indemnización, ¿no?, que lo tiene que reclamar ante la aseguradora. Bueno, la aseguradora se percató de eso y denunció, ¿no?, a toditos los involucrados. Algunos, inclusive, van con placas, no, bueno, en este caso fueron todos con una sola placa. En otros casos, falsean información, ¿no? O sea, consiguen una placa de quien sea, con tal que sea una placa falsa, y presentaban, esta es mi placa radiográfica, ¿no? Conseguían a alguien que les firme que es cierto que es su placa, y con eso se iban a demandar a la aseguradora. Y cuando mirabas la placa, resultaba que la placa tenía, no sé si ustedes lo han percatado, pero en la placa radiográfica, pones una luz, se puede ver la marca, si es una dama, de los genitales femeninos, ¿sí? Se marca, se ve una marca ahí. No tenían vergüenza de presentar eso, como si fueran sus placas. Entonces, puede pasarte eso, ¿no? Puede pasar. Hoy en día, ¿qué equipos pueden exponer a vibración a las personas fuera del trabajo? Personas o trabajadores que trabajan en metalmecánica, usando amoladoras. No hay mucho avance en al menos bueno, ¿qué pasa si empieza a masificarse el uso de las amoladoras fuera del sector minero y este trabajador en algunos años ingresa a trabajar? Ya viene con una de repente prevalencia, una lesión ya avanzada, unos meses en el trabajo y lesión, síndrome túnel carpiano, o peor aún, ¿no?, una tendinitis, y reclama la enfermedad profesional. Entonces, también hay que, por eso, ¿cuánto cuesta una medición de vibración? Sí, no es barato, es lo malo, ¿no? Para una empresa, bueno, si es una empresa pequeña, una empresa contratista que tiene 15, 25 personas, me duele, pues tengo que hacer 2 mediciones de vibración. Lloran por 2, por 3 mediciones de vibración, ni siquiera considerando un GES representativo. Pero ¿cuánto nos va a costar si nos viene una demanda? A una empresa minera, basta que llegue una demanda y se cogen de ahí y todo el mundo empieza a hacer demandas. Porque dicen, yo estoy haciendo el mismo trabajo que este señor que ya está enfermo. Yo estoy expuesto a una condición de riesgo y la empresa no está haciendo nada. Recuerden que exponer al riesgo a una persona ya es una falta. Si tú tienes un nivel de riesgo, tienes que actuar en disminuir el nivel de riesgo. No te olvides, si tú ya tienes una condición de riesgo, tú tienes que trabajar y evidenciar que tu nivel de riesgo ha reducido y que por eso ahora estás permitiendo el ingreso del personal. Aquí tenemos algunos niveles de vibración. Me voy a olvidar de compartir esto, ¿no? Estos niveles de vibración de acuerdo a fabricantes. No he puesto la marca, no aparece por ahí la marca, no, pero son referenciales, ¿no? Por eso aparece un rango, ¿no? Entre 20 y 30 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Le llaman martillos rompedores, martillos neumáticos. Los conocidos en en el sector construcción como canguritos, ¿no? Vibrocompactadoras. Acá le llaman máquinas para compactación ligera. Vibrocompactadores entre 10 y 20 metros por segundo al cuadrado. Sí, es cierto. Entre esos valores se encontró niveles de vibración. Para mezcla de concreto, o sea, en minería, sí, en minería también se hace trabajo de construcción. Desbrozadoras. El área de medio ambiente en minería, ¿no?, usan desbrozadoras. Depende, ¿no? Entre 2 y 23. Bien amplio el rango, ¿no? Bien amplio. Las populares amoladoras, también un rango bien amplio, ¿no? Entre 1 y 15. ¿De qué dependerá? Dependerá de las condiciones, ¿no?, de operatividad de sus sistemas de amortiguación.
de sus guardas. Reitero, muchas veces cambian la guarda por una guarda que no brinda el mismo nivel de atenuación de vibración. Y peor aún, en algunos casos hasta ni siquiera con la guarda lo trabajan. Pero obviamente la minería formal exige que todos los equipos cuenten con sus guardas. Entonces, asegurarnos que las guardas tengan brinden la misma confiabilidad, ¿no?, de atenuación que brindaba el original, los taladros de impacto y los taladros percutores. Esos son valores de referencia. Por lo tanto, involucra considerar el tiempo de exposición, involucra tomar mucha atención a las acciones que estamos implementando y a la efectividad de las medidas de control. Muy bien, pasamos a revisar, si gustan, sus preguntas. Gracias por su amable participación. Los invito a participar en la próxima sesión, que si no me equivoco es pasado mañana. Muy buenas ponencias respecto a temas también de seguridad. Gracias. Muy interesante su ponencia sobre las mediciones en equipos de minería y cómo su exposición prolongada puede afectar a la salud de las personas y cómo la efectividad de las medidas que se implementan puede reducir su efecto. Bueno, acerca de las preguntas, hay 2 preguntas que se han realizado por parte de los participantes y del público. A ver, una de ellas es: ¿cuáles son los controles de ingeniería a implementar para mitigar el riesgo de exposición a vibraciones por encima de los niveles permisibles? Discúlpame, perdón, me distraje leyendo, pensando que eran las mismas preguntas. Discúlpame, Mariel, ¿me repites la pregunta? Sí. ¿Cuáles son los controles de ingeniería a implementar para mitigar el riesgo de exposición a vibraciones por encima de los niveles? Ya, gracias, Mariel. Ahora sí lo tengo claro. Vamos a repasar entonces, de repente me lo pasé muy rápido. Sí vimos aquí controles de ingeniería, ¿no? Controles en la fuente. El mantenimiento, ¿no? El mantenimiento tiene que ver directamente con los controles de ingeniería. El asegurar los programas de mantenimiento, ¿no?, la efectividad del mantenimiento. 2, aquí, como controles en la fuente, como controles de ingeniería, les comentaba mucho el tema del balanceo de los ejes rotatorios, ¿no? Refiere, reitero, a la mejor disposición de los equipos o de la máquina respecto al centro de vibración. Ubicarlo de tal manera, la máquina, el equipo, para sopesar, ¿no?, los pesos o los esfuerzos. Si yo voy a hacer la carga, por ejemplo, ¿no?, de un vehículo que traslada material, asegurar que el material esté dispuesto de manera homogénea. Eso sería un factor. 2, asegurar la condición de los neumáticos. La presión de los neumáticos debe ser la misma de manera homogénea en todo el vehículo. Si hago un traslado, o eso es en caso de traslado de materiales. En el caso de equipos, por eso les comentaba, ¿no?, hacer un corte ejerce menos vibración que hacer desbaste. Por lo tanto, cuando hago el desbaste, asegurarme de empuñar, sostener las amoladoras o el equipo que voy a usar, ¿no?, también de manera homogénea, sujetarlo de manera homogénea. Como control de ingeniería, aprecié en alguna oportunidad en una empresa de mantenimiento que los equipos, ¿no?, llámense amoladoras, por ejemplo, usaban dispositivos de sostén. Dispositivos de sostén donde enganchaban la amoladora, había menos soporte y solamente menos esfuerzo por levantarla y solamente acompañaban el movimiento porque ya el peso estaba suspendido, la suspensión que tenían vertical suspendía el equipo y solamente ellos sujetaban para hacer ligeramente giros. Había menos esfuerzo, menos fuerza por levantar, entonces el esfuerzo se iba más en controlar la vibración. Porque recuerden, y vuelvo a repetir, hay 2 fuentes, ¿no?, de afectación. Una es por la fatiga muscular y la otra por la fatiga del sistema nervioso. Entonces,
Sujetar firmemente es una acción que debe implementar el trabajador, y para poder sujetar firmemente, no cansarse, una ayuda podría ser el sostén. El otro control de ingeniería aparece aquí, y me parece bastante importante tener en cuenta, es los elementos de amortiguación. Los elementos de amortiguación que hoy inclusive se venden, ¿no?, de manera por separada. No les puedo decir el proveedor, pero sí lo pueden revisar literatura, elementos de amortiguación, dispositivos que se ubican justamente a manera de pernos, a manera de guachas, a manera de arandelas, ¿sí?, que son de un material obviamente que atenúa la vibración. Una arandela metálica, compárenla con una arandela que sea de un material absorbente de vibración. Relación directa, ¿no? Va a atenuar vibración, porque favorece justamente que esa vibración se disipe. Entonces, ahí los controles de ingeniería podrían ser en esos elementos de amortiguación, en puntos de ajuste o en puntos de agarraderas o empuñaduras. Otro control de ingeniería es, bueno, no es necesariamente el tema de control remoto, pero tendría que ver con, ¿cómo está por aquí? Con justamente los sistemas de amortiguación, ¿no? Los sistemas de amortiguación se han venido perfeccionando, ¿no? Han tenido cambios importantes. Entonces también es importante revisar cuál es el sistema de amortiguación que tiene implementado nuestro equipo, si es que la tecnología no la ha rebasado. Si es que ya lo rebasó, pues ver la forma de actualizar o mejorar la tecnología que se viene usando en los sistemas de amortiguación. Entre los más importantes, ¿no? Controles de ingeniería. Listo. Ahora con respecto a las preguntas del chat. A ver. ¿Cuáles pueden ser los riesgos más críticos causados por las vibraciones y qué sanciones legales existen en la normativa al respecto? Muchas gracias, María. Recuerden que cuando estamos hablando, ¿no?, estamos hablando de penalidades. Vuelvo a reiterar que hoy exponer a un trabajador a un riesgo es delito, ¿no? No es una falta, es un delito. Entonces, efectos de exposición a vibración directamente, no estoy tomando una acción efectiva frente a los controles, y también aprovecho en informar que hoy en día, de acuerdo a la legislación, nosotros tenemos que ser inclusive, tenemos que no solamente conformarnos con implementar el control, sino de evaluar la efectividad del control implementado. Entonces, hay una doble exigencia respecto a los controles. Efectos a la salud, principalmente los vasculares, en herramientas de poder, en herramientas neumáticas, en herramientas que sean empuñadas, motosierras, amoladoras, principalmente motosierras y amoladoras, además del equipo que les he comentado, ¿no?, el equipo que se usa como vibropisón o vibropisonador, que son niveles importantes de vibración. Puede haber dificultades, ¿no?, o problemas vasculares, y además, ¿no?, efectos musculares en la muñeca, ¿no?, ya sea tendinitis o túnel carpiano. Esas podrían ser las consecuencias más recurrentes, en todo caso, más conocidas. Y reitero, la baja temperatura de las unidades mineras o de la zona de trabajo va más bien a actuar en favor de la enfermedad. El fenómeno Raynaud se ve favorecido por las bajas temperaturas. Por las bajas temperaturas y por la humedad. Bueno, nuestra sierra, la ventaja es que no es muy húmeda, ¿no? Pero hay ciertos frentes de trabajo que son muy húmedos. Ya les comenté, ¿no? El uso del jackleg, por eso, normalmente la zona de trabajo es muy húmeda por la inyección de agua para la perforación. No puedo olvidar de los efectos, ¿no?, a la salud de los conductores de camión y de volquetes. Las lumbalgias es una alerta que se tiene que actuar, que involucra acción
no solamente actuación en la salud del trabajador, de mandarle a un centro de salud, porque en el centro de salud le van a recomendar un corticoide, eso le calma el dolor, le da 1 o 2 días de descanso médico, después va a regresar a trabajar. Si no hicimos nada en la fuente, si no hicimos nada en el equipo, el vehículo, en un par de meses va a volver a reportar otra lumbalgia. Y eso va a ir agravándose hasta que se da la hernia del núcleo pulposo. No esperemos que cumpla el ciclo, cortemos el ciclo, actuemos en acciones que disminuyan la exposición a vibración. Listo. Tenemos 2 últimas preguntas más. De otro lado, ¿usted qué frecuencia de monitoreo recomendaría para la medición de vibraciones, ya que en la normativa peruana no se habla si este tipo de mediciones se hace 1 vez al año o 2 veces? Gracias, Mariel. No, al contrario, siendo estrictamente respetuosos de la legislación, dice por una gestión, ¿no? El plan anual de seguridad y salud ocupacional es el plan anual, ¿no? El plan de seguridad y salud ocupacional es anual. Sí, bastaría una medición. La pregunta es, ¿qué cosa voy a medir? Reitero, como habíamos hablado, nosotros tenemos que primero establecer las fuentes que generan vibración, ya sean equipos, ya sean vehículos o sean máquinas y herramientas, porque es diferente la exposición de vibración de cuerpo entero y la exposición de vibración mano-brazo. Entonces, por separado. Una vez que tengo mis vehículos, tengo que establecer un grupo de exposición similar. Mi grupo de exposición similar involucra diferenciar, ¿no? ¿Qué vehículos voy a evaluar? ¿Todos son volquetes? Muy bien, los volquetes es un grupo de exposición similar. Todos esos volquetes tienen una misma ruta. La ventaja es que en minería normalmente la ruta es la misma. Normalmente, ¿no? A menos desde la zona de operaciones hasta Chancadora, mayormente es la misma. Pero el tema viene por el otro lado, ¿no? Los otros equipos. Empresa de relaves. Hay muchos equipos, ¿no? Se encuentran en empresas de relaves. Y empresas de relaves, ¿qué tipo de equipos? Bueno, tengo diferentes, ¿no? Tengo bulldozer, tengo rodillos, tengo retroexcavadoras. Entonces, a ver mayor número, me involucra mayores GES. Empieza revisando los que tengan el mayor número, ¿no? Lo que sea más significativo. No sé de cuánto presupuesto estemos hablando, pero empieza siempre con lo más significativo. Lo que exige la legislación es tomar evaluaciones representativas, ¿no? Tomar evaluaciones representativas. Entonces, considera, ¿no? Reitero, los equipos, los vehículos por separado. Una vez que tengas separado, considera las rutas o la zona de trabajo. Y en el tema de máquinas y herramientas, de igual manera, ¿no? ¿Cuántas máquinas, cuántas herramientas tienes en stock? ¿Cuál es las que se usan más? Las amoladoras son las de mayor número, normalmente. No sé si hay otros frentes de trabajo en trabajos en taller. En segundo lugar, podrían estar los equipos neumáticos, ¿no? Y considerando el número de trabajadores, podríamos empezar por lo menos, ¿no? Si somos estrictos a lo que dice la legislación, 1. Si soy respetuoso de las normas de higiene, tengo que establecer un GES en base al estándar de por lo menos 6 muestras por punto. Obviamente eso es mucho dinero en Perú. Empieza evaluando por lo menos un equipo representativo, ¿no? Por cada GES. Por amoladoras, por equipos neumáticos, por rotomartillos. Y para elegir de ese grupo, tienes 2 opciones, ¿no? O eliges al azar un trabajador o eliges el trabajador más expuesto. Ambos criterios son válidos. No es necesariamente que siempre tenga que elegir el más expuesto. Dice el estándar NIOSH que tú puedes elegir de tu GES 1 al azar. Bueno, en todo caso, no dice 1, dice del GES los 6 al azar. Bueno, si no te alcanza por los 6, empieza por lo menos con 1 al azar. Como última pregunta, en minería en placeres auríferos, ¿cuáles serían los puntos de control para ruido y vibraciones? Auríferas, unidades mineras auríferas. Si estamos hablando de las unidades, habría una diferencia, ¿no? Tajo abierto y si es subterránea. Si es subterránea, tienes
como comentaba, ¿no? Tienes los equipos para el trabajo en minería mecanizada, tienes los jumbos, tienes los dampers, tienes los volquetes, si estamos hablando de equipos, ¿no? Estamos hablando de tajo abierto como grandes vehículos, nuevamente, ¿no? Los volquetes, los camiones mineros, las excavadoras. Tienes después el área de las otras áreas donde están trabajando los otros equipos de línea amarilla, nuevamente retroexcavadoras, rodillos, bulldozer. Eso por el lado de equipos. Ni qué decir, siempre van a haber vehículos. De hecho, los vehículos tienen un menor nivel de exposición, pero deberías de considerar, no necesariamente las camionetas, pero sí por lo menos a los vehículos, aunque las camionetas es el mayor número, ¿no? Buses, porque los omnibuses están considerados como vehículo pesado. Las camionetas son vehículos livianos. Y los vehículos pesados sí tienen relación directa con un mayor nivel de vibración. Omnibuses, pero principalmente, reitero, camiones mineros, volquetes, luego de ello, tus equipos en interior mina, si es que fuese el trabajo en interior mina, tus jumbos, tus damper, principalmente. Y dentro de los equipos manuales o portátiles, si es que fuera el caso de minería convencional, estamos hablando de los jackleg. De repente, son las perforadoras portátiles, no son portátiles, pesan 32 kilos, pero son esos los equipos de perforación que más se usan. Todo el día se está usando, se descansa por minutos y se vuelve a usar. Se usan, entonces, en diferentes frentes. Entonces, tienes todo un equipo de un grupo importante de jackleg. Tienes que estar considerando tus jacklegs. En segundo nivel pasarían las amoladoras, los equipos neumáticos, en taller, no me refiero, y los rotomartillos. Espero que por ahí haya sido la pregunta, por ese lado. Bueno, agradezco por su ponencia, muy interesante el tema que nos brindó esta noche. Finalizando la presente conferencia, le doy el uso de palabra al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, para que nos brinde unas palabras de cierre. Adelante, ingeniero. Ok, muchas gracias, Mariel. No sé si me escucha, solamente confírmame, por favor. Sí se le escucha, ingeniero. Ya, excelente. Bueno, yo estoy muy agradecido, ¿no? Con José Tualino por la brillante presentación de hoy, ¿no? De verdad, valoro mucho su disponibilidad y su profesionalismo que hoy nos ha dejado con esta brillante conferencia sobre medición de vibración en equipos de minería, ¿no? Sin duda, yo creo que todos los que estamos presentes en esta sesión lo hemos valorado bastante, ¿no? Porque son temas muy necesarios hoy en día, ¿no? Que tenemos que ir aplicándolos de la mejor manera, ¿no? El día de mañana nosotros tenemos un ciclo de conferencias bastante amplio. Vamos a comenzar a las 5 de la tarde, 5 de la tarde. En realidad, de repente 10 minutos antes, ¿no? Va a ser un día bien cargado. Tenemos 3 ponencias muy importantes, ¿no? Una de ellas es con la doctora Elena Herrero, ¿no? Que desde España nos va a hacer una ponencia sobre exposición laboral al amianto y manganeso, ¿no? Eso va a ser a las 5 de la tarde, ¿no? Creo que en España deben ser cerca de medianoche, ¿no? Después Luigi Prado también nos va a brindar una conferencia sobre desafíos de las capacitaciones virtuales en seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente Brian Zarzosa nos va a brindar una conferencia sobre COVID-19 y su efecto en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De verdad, son conferencias muy importantes que van a ayudar profesionalmente a todos, ¿no? Y yo les invito a que nos acompañen. Estas conferencias son de acceso libre, gratuito, ¿no? Como el capítulo tiene acostumbrado, pero los que desean un certificado
¿no? Esos fondos van a servir para también apoyar a nuestra colega, ¿no? Del capítulo, a nuestra asistente administrativa, que todavía tiene serias complicaciones por el COVID, ¿no? Ella tuvo COVID, ¿no? Pero ha dejado varias secuelas y necesitamos apoyarla, ¿no? Yo agradezco nuevamente a José Tualino por su presentación, pero también a todo el equipo que nos está acompañando, ¿no? de interacción ambiental, ¿no? A Yasmín, ¿no? A Mariel, a Gina, Alison, Melanie, Francesca, Jorge y a todos los que están detrás, que de verdad estamos constituyendo un grupo muy importante para brindar esta clase de conferencias a todos los colegiados, ¿no? Bueno, con estas palabras yo cierro esta conferencia del día de hoy y nos estaríamos viendo mañana. Ya cuídense bastante, les envío un gran abrazo para todos y damos por terminado esta conferencia. Muchas gracias nuevamente, José. Gracias.